Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del barroco, la religión y su herencia en Andalucía. Como hemos comentado, hoy vamos a hablar del barroco, su relación con la religión, en este caso la religión católica, y su herencia que nos ha dejado en nuestra comunidad autónoma. Una herencia de indiscutible valor. Vamos a comenzar con la introducción de lo que es en sí el barroco. Un tipo de arte, un sistema que se dio en los inicios del siglo XVII y que continuó hasta bien entrado el siglo XVIII, que comenzó por Italia y se extendió por España, otros países europeos o incluso las colonias que España había fundado en su gran y extenso imperio americano. El nacimiento del barroco, o el inicio, por decirlo de alguna manera, se dio en un contexto histórico que viene dividido en dos partes. La primera parte, que es en el siglo XVII, en los inicios, España estaba en el esplendor de su gran imperio. La ciudad de Sevilla, como puerto de Indias, era la capital del mundo. Y todas las mercancías y el oro llegaban a expuertas, lo que convertía a nuestro país en el más rico y en el más poderoso del planeta. A nivel artístico, se estaba finalizando lo que era el periodo del Renacimiento, con su gran influencia y su resurrección de todo lo que era lo clásico grecorromano, y pasamos a una transición conocida como manierismo. Es también el periodo del fin de la contrarreforma religiosa, en la que se habían dado guerras entre los cristianos católicos de los países dominantes con los cristianos protestantes, ya fuera de orden calvinista, luterano o anglicano, en los países de tipo anglosajón. Con el fin de la contrarreforma y las guerras que se dieron en Flandes por parte de España para mantener el dominio de esa región de la zona del Mar del Norte, se inicia entonces el periodo de la crisis que se da en el momento del máximo apogeo del barroco. Igualmente, se da también una crisis demográfica causada por la epidemia de peste del finales del siglo XVII, porque no fue la única, hubo varias, pero esta epidemia de peste lastró la población, la economía, y por lo tanto también facilitó de alguna forma esa consolidación de la contrarreforma. Asimismo, dentro de esa contrarreforma católica impulsada por Roma para luchar contra los protestantes, se dio el fenómeno de los dogmas y la aparición de nuevos dogmas que hicieron mella y presencia en las ciudades de mayor importancia, no solo del Imperio Español, sino también del resto de Europa. Especialmente mencionamos el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue rescatado después de varios siglos y que tuvo especial aceptación en la ciudad de Sevilla, que no era solamente la capital del mundo, sino que también era la capital artística y donde se dio el desarrollo de parte del barroco español. ¿Pero qué significa realmente barroco? El barroco nació como un término italiano que significa algo así como despectivo, y hablaba de forma despectiva por el hecho de que se utilizaba excesivo adorno y excesiva ornamentación. De ahí viene esa palabra. Sin embargo, poco a poco irá derivando en un uso que irá ligado cada vez más íntimamente a la religión católica, aunque también muchos de los edificios y de las obras son de tipo civil.
Pero ¿cuáles son las características a nivel general que nos enseña el barroco? Pues el barroco muestra, todo el mundo podemos ver, ese claro oscuro, ese tenebrismo y esa tridimensionalidad que se muestra no solo en los edificios y en las construcciones arquitectónicas, sino también en el resto de las obras expresadas en las diferentes formas de arte, asimismo también como la simetría. Pero todo esto lo vamos a desglosar en los 3 tipos de arte que nos ha llevado y que nos ha dejado el barroco en cualquiera de los rincones, no solo de España, sino también de Andalucía. Y comenzamos con la arquitectura. Como hemos dicho, la arquitectura no solamente fue religiosa, sino además civil. Pero se buscó un punto de inflexión a lo que era la época del manierismo, como fin también de la época del Renacimiento, ya que se rompe con un equilibrio clasista. El barroco lo que trata es de mostrar mayor emoción. Como bien hemos dicho, estamos en un contexto de la Contrarreforma, en el que se trata de atraer más al público que tuviera la tentación de abandonar los dogmas católicos por los que habían nacido en las iglesias, en las diferentes iglesias protestantes. Se da igualmente una fusión en la textura y en las formas. Podemos encontrar en esa textura y en esa fusión que hemos indicado un dinamismo en las mismas. Mayor movimiento, se intenta dar mayor movimiento. Un caso, por ejemplo, es las pilastras, que podemos ver en muchas de las portadas de las iglesias barrocas o de los añadidos posteriores de otras iglesias que son de tipo barroco. Una simetría donde se muestran las pilastras tanto a la izquierda como a la derecha, donde podemos ver también los santos colocados de manera estratégica. Sin embargo, muchas de esas columnas que podemos ver muestran unas formas geométricas de tipo espiral, como es el caso de las columnas salomónicas, usadas ya desde época judaica, y que dan ese aspecto de 3 dimensiones que nos muestra lo que es el barroco en comparación con el arte manierista o con el arte del Renacimiento. Hay gran riqueza ornamental y podemos decir que los edificios, ya sean públicos de tipo civil, como las catedrales o las iglesias que tienen esas transformaciones, se le añade gran riqueza ornamental a base de estatuas o añadidos de tipo adorno. El caso también más importante es que la inmensa mayoría de todas las iglesias catedrales, o como hemos dicho, añadidos posteriores a iglesias de otros tipos, como puede ser iglesias de tipo gótico, mudéjar o renacentista, se añade la cúpula como un elemento más de ornamentación, aunque de mayor tamaño. Columnas igualmente de tipo griego o romano, que dan un aspecto de mayor tridimensionalidad, al contrario que se daba en el Renacimiento. Los ejemplos de esta arquitectura más religiosa que civil, insistimos bastante, las podemos dar en las diferentes capitales que en aquella época tuvieron algún papel importante, especialmente en Sevilla. En Sevilla, sobre la antigua mezquita, se construye la Iglesia Colegial del Salvador, que además, hace aproximadamente 10 años, tuvo un proceso de reforma que ha dado lugar a una de las iglesias mejor conservadas y más bonitas de este estilo arquitectónico. En la misma Catedral de Sevilla, igualmente, aunque es una mezcolanza de varios estilos arquitectónicos, también podemos ver portadas y restos de tipo barroco añadidos a posteriores. La Catedral de Cádiz, en la capital de la Costa de la Luz, que también tuvo su papel importante, tuvo una construcción de tipo barroco, utilizándose para ello cúpula de tipo ornamental, igual que en la ciudad de Jerez de la Frontera.
Pero no debemos olvidar que otra de las iglesias, conocida como la Prioral, que es la Catedral del Puerto de Santa María, es uno de los exponentes más importantes del barroco, ya que cumple exclusivamente con todos los elementos que hemos indicado anteriormente. Un exceso de ornamentación y una idea de tridimensionalidad y de dinamismo que se muestra nada más que se ve desde fuera. Incluso además, el material de construcción utilizado son materiales que de manera común aparecen en aquella zona, y en este caso es la piedra ostionera, muy común en la zona de costa de la zona atlántica. En Andalucía, concretamente en la provincia de Sevilla, uno de los mayores exponentes de la construcción del barroco a nivel arquitectónico se llamaba Leonardo de Figueroa, y es el responsable de la construcción de edificios tan importantes como fue el Hospital de la Caridad, promovido por Miguel de Mañara, hoy día convertido no solo en hospital que atende a la gente más desfavorecida, sino también una zona de gran riqueza artística por conservar un pequeño museo de tipo barroco que ya mencionaremos a continuación. El Palacio de San Telmo, hoy que es la sede de la Junta de Andalucía, de la presidencia de la Junta de Andalucía queremos decir, y que cumple igualmente con los requisitos indicados anteriormente de exceso de ornamentación y gran tridimensionalidad, utilizando para ello columnas de tipo salomónica. Asimismo, la iglesia de la Magdalena en Sevilla, lugar curioso donde fue bautizado el gran pintor, que hablaremos a continuación, Bartolomé Esteban Murillo, posee igualmente numerosas reformas, como su portada de tipo barroco y también su cúpula, pero su decoración interior de gran recarga ornamental, que merece la pena ver, sobre todo en este último año, que ha sido el año de Murillo, ya que Murillo estuvo bastante ligado a esta iglesia, no solo por ser donde nació, donde fue, digamos, bautizado, sino porque muchas de sus obras fueron expuestas y fueron creadas para el adorno y la ornamentación de la iglesia. Pero si el barroco y la iglesia querían realmente atraer a los feligreses que estaban fuera o que tenían la tentación de cambiar de bando, por decirlo de alguna forma, utilizando esta expresión bastante común en mí, no era, digamos, tan impactante el uso de los edificios, porque el uso de los edificios, digamos, mostraban formas geométricas, pero realmente el pueblo de aquel entonces era un pueblo analfabeto, un pueblo que no sabía leer. Entonces, para atraer, la única forma que era como decimos hoy día, una imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y realmente, la escultura y la pintura tuvieron la misión especial de atraer, de mostrar y de dar lo que se dice personalidad a la religión católica, que había sufrido una guerra contra reformistas, contra los movimientos protestantes que se habían dado en el resto de Europa. Su misión, la verdad, es que lo consiguió. Al contrario que podemos ver, por ejemplo, en las iglesias luteranas de Alemania o en las iglesias anglicanas que hay en el Reino Unido, en Inglaterra, este arte de escultura, utilizando para ello madera, imaginería conocida por aquí, o esas pinturas barrocas, muestran lo que no muestran estas iglesias protestantes, que muestran una mayor austeridad, pero no muestran lo que se dice el sentimiento y el sufrimiento de lo que realmente indica la Biblia. En la escultura que vamos a mencionar, tenemos dos tipos bastante comunes dentro de lo que es el mundo religioso, que son las diferentes imágenes de adorno o los retablos donde irían incluidas esas imágenes. La escultura, la imaginería de la época barroca en Andalucía
se nutre del pasado manierista, pero sufre lo que se llama el cambio religioso indicado por los motivos anteriormente descritos. Numerosos de los artistas que vamos a mencionar posiblemente eran adelantados a su tiempo y tenían lo que se dice una mentalidad y un talento para poder imprimir en sus obras y mostrar lo que realmente la Iglesia en aquel entonces, donde la Inquisición estaba persiguiendo cualquier motivo de desviación de los cánones establecidos por la misma, estos artistas supieron imprimir y dar el toque de talento para atraer a aquellas masas y para mostrarlo hoy día como obras de arte universales. La primera de las personalidades que vamos a mencionar se llamaba Juan Martínez Montañés, un sujeto de mal carácter, prepotente, violento e incluso pedante, si lo pudiéramos comparar con alguien de este siglo. Pero fue una de las personalidades que creó escuelas y que creó numerosísimas obras de arte de la época barroca que se han llevado alrededor del mundo para mostrar lo que es la Biblia, el Nuevo Testamento, la pasión, la muerte de Jesús, la vida y todo lo relacionado con estos pasajes de la Biblia. Muchas de ellas íntimamente ligadas a lo que sería la Semana Santa andaluza y que forman parte del patrimonio de nuestra región y por lo tanto de la humanidad. Martínez Montañés se basó en lo que es el movimiento barroco en Italia, el contrarreformismo que ya estaba llegando fuerte. Se le consideraba tridentino y lo que él pretendía en sus obras y que llegó a conseguir era emocionar y hacer partícipe al espectador de la imagen que estaba creando. Y el talento que tenía él era capaz de mezclar lo popular, lo de la gente de la calle, con lo religioso, quitando esa distancia que la Iglesia católica desde hacía siglos tenía hacia los feligreses, esa distancia social, que era acortada gracias a su genio. La mayoría de todas las obras están ubicadas en Sevilla, pero vamos a ubicar y vamos a mencionar las más importantes y que se pueden ver alrededor de la geografía de nuestra región. Por ejemplo, en la propia Catedral de Sevilla, si la visitamos, podemos observar un crucificado de gran importancia. En la iglesia de San Isidoro, la joya de tipo gótico mudéjar que tenemos en nuestra página web, en su ruta de Tartessos Luxury Tree, la ruta del gótico, de las iglesias gótico mudéjar, el retablo mayor con la Virgen, el Niño, San Joaquín y Santa Ana. En la iglesia de la Anunciación, también de Sevilla, tenemos a San Ignacio de Loyola y a Francisco de Borja. En la iglesia del Salvador tenemos la obra de Jesús de la Pasión, que es la titular de la Hermandad de Pasión que sale de la iglesia del Salvador en Semana Santa, una de las más queridas y de las más importantes de la ciudad. En el convento de Santa Paula tenemos una imagen de San Juan Bautista. En la catedral de Huelva, a una Virgen con el Niño. Tenemos también a San Jerónimo, basado en Torregiano. La iglesia de San Leandro, también de tipo gótico mudéjar en la ruta anteriormente descrita, tenemos el relieve de San Juan Evangelista. En la iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera, la batalla de los ángeles. En la colegiata de Osuna tenemos a San Francisco de Asís. Tenemos también el Cristo de la Aspiración en la localidad de La Rambla, en la ciudad de Córdoba. Y esta última muy importante,
el Cristo de la Veracruz. Un Cristo crucificado en Linares, en Jaén, que se perdió durante la Guerra Civil en el choque de los dos bandos y del cual se pensaba que estaba perdido y que apareció no hace muchos años. Y después de muchos estudios y viendo sus antecedentes, se le ha adjudicado su propiedad y su creación al genial imaginero Martínez Montañés. Pero como hemos dicho, Martínez Montañés creó escuela. Y de esa escuela salió un alumno ventajado, también de Sevilla, Juan de Mesa. Juan de Mesa evoluciona hacia mayor realismo, hacia mayor dramatismo y una expresión y efectos visuales en la anatomía de todas las obras que mostraba. Todo eso, como hemos indicado, causaba mayor impacto en el pueblo y que dio lugar a que Juan de Mesa se convierta en uno de los más admirados imagineros de Semana Santa de toda Andalucía. Sus obras más destacadas son el Cristo de la Buena Muerte, también de Sevilla, el Cristo del Amor, otra de las obras de Semana Santa que están en la Iglesia del Salvador, San Juan Bautista, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, un crucificado de la Misericordia en la Colegiata de Osuna, el Cristo del Buen Ladrón en la Hermandad de Montserrat, también en Sevilla, un Jesús Nazareno en la Rambla, en Córdoba, el Cristo de la Misericordia del Convento de Santa Isabel en Sevilla y una imagen de la Asunción de la Magdalena, de la Iglesia de la Magdalena, la anterior iglesia que hemos comentado anteriormente, donde Murillo hizo su obra, pero por el cual se recuerda a Juan de Mesa es básicamente por el Cristo del Jesús, nuestro Señor Jesús del Gran Poder, el Señor de Sevilla, la Hermandad de Silencio que procesiona todos los viernes de madrugada de la Semana Santa. Y el que no es religioso podrá contemplar la imagen y el dramatismo en el rostro que muestra este Jesús portador de cruz que se dirige hacia su muerte y la gran factura en las manos y en los pies, como hemos dicho, por su gran efecto en la anatomía. El Gran Poder procesiona una vez al año, pero está expuesto en la Basílica del Gran Poder al lado de la iglesia de San Lorenzo, y recomiendo que se visite y se admire esta gran obra del genial imaginero sevillano. Seguimos con otro de los alumnos aventajados, que era Alonso Cano. Sin llegar al grado del compañero ni del maestro, podemos destacar la Inmaculada Concepción en la iglesia de San Julián y también otras obras. Otro de los alumnos, Francisco Campo, que tiene también obras en la iglesia de San Bartolomé. Esto sería la primera parte del barroco, esa parte contrarreformista y que todavía sin crisis en la época y en el contexto histórico. Pero cuando pasamos a la segunda parte, dentro de la imaginería, hablamos de una familia, de una saga, también de aquí de Sevilla, que no podemos olvidar y que muy ligada a la religión y por lo tanto a la Semana Santa. Nos referimos naturalmente a los Roldán, a Pedro Roldán y a su hija María Luisa, más conocida como la Roldán. El periodo donde la familia Roldán, empezando por don Pedro,
Es la segunda mitad del siglo XVII, en el que el proceso de contrarreformismo religioso se ha consolidado. Pedro Roldán muestra composición dinámica y muestra formas más teatrales, sin quitar ni mucho menos ese dramatismo que ya venía anteriormente de la escuela de Martínez Montañés. Las numerosísimas obras que nos encontramos de Pedro Roldán alrededor de Andalucía son bastantes, y no las podemos mencionar todas, pero podemos hablar de algunas de ellas, siendo de las más importantes, como el San José de la Catedral de Sevilla, el Sagrario o el retablo, otro retablo en la iglesia de Santa Ana, en la localidad cordobesa de Montilla, el Arcángel San Miguel en la iglesia de San Vicente, también dentro de la ruta de las iglesias gótico-mudéjar, las figuras del descendimiento de la Hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla, la Virgen del Rosario de la iglesia de la Magdalena, el Santo Entierro, ubicado en el Hospital de la Caridad, el edificio promovido por Miguel de Mañara y, como hemos dicho, creado por Leonardo de Figueroa. El Jesús atado a la columna en la iglesia ubicada en Lucena, en Córdoba. Y no nos escapemos también de que también hacían arte en piedra o en terracota, como era la fachada de la Catedral de Jaén, esa catedral de tipo barroco, que no nos olvidamos en mencionar en la parte dedicada a la arquitectura, una de las mejores catedrales de tipo barroco, que posee relieves en la fachada principal de los 4 doctores de la iglesia o de la huida en Egipto. Esta catedral no podemos olvidarla, porque desde hace años se está luchando para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad, ubicada en una columna dentro de la ciudad de Jaén. Magnífico ejemplo de barroco, de arquitectura barroca. El Jesús Nazareno y San Juan Evangelista de la Colegiata del puerto de Santa María, que también la hemos mencionado anteriormente. Y el retablo mayor de la iglesia del convento de Santa Isabel en Córdoba. Sin embargo, una de las obras más destacadas, de mayor cariño que se tiene en la ciudad de Sevilla, es el Cristo y las imágenes del paso principal de la Hermandad de la Amargura, que procesiona cada Semana Santa en cada Domingo de Ramos. Pero como hemos dicho, la saga no se quedaba en Don Pedro. Su hija, María Luisa, más conocida como la Roldana, comenzó su obra en un momento histórico muy importante para la Iglesia, concretamente en el Concilio de Trento, en el cual se pactó por parte de la Iglesia el acercar la religiosidad y el misticismo de la misma al pueblo de la forma más fácil posible. La Roldana empezó, como habíamos dicho, había tenido la influencia no solo de su padre, sino de los anteriores, y por lo tanto de Italia, del barroco italiano. De hecho, sus primeras obras eran belenes de terracota de tipo napolitano, de gran belleza y de gran factura estética. La Roldana tuvo 2 épocas, una en Sevilla y otra en Cádiz, siendo la de Cádiz bastante importante porque numerosos de las obras de la catedral, de las obras escultóricas como San Servando o San Germán, fueron de ella. Nuestra Señora de la Soledad, una virgen que procesiona también en Semana Santa en Puerto Real, también es obra de ella. Y la hermandad, posiblemente de las más importantes, más queridas de la ciudad de Jerez de la Frontera, la Hermandad del Prendimiento, también es adjudicada a la Roldana. Nuestra Señora de los Dolores, también en Sanlúcar de Barrameda, y las imágenes de la Santísima Trinidad. Pero
Existen dos imágenes que con esto podemos indicar que hay posible polémica, y son de Sevilla. Una de ellas es la Virgen de la Estrella, muy querida en el barrio de Triana y que procesiona todos los domingos de Ramos, cuya autoría inicialmente se le dio a Martínez Montañés, pero que desde hace algunos años se cuestiona y se le da a la Roldana igualmente. Hay partidarios de Martínez Montañés y partidarios de la Roldana. De momento, las técnicas por las que se dispone muestran que puede ser de cualquiera de los dos, o de ninguno, o de uno de los dos. Pero hasta entonces no podremos averiguarla. Y la segunda polémica en la que entramos es una talla que originalmente se le da como anónima. Pero muchas veces el caso de anónimo, ¿por qué puede ser? Anónimo puede ser una obra creada por una mujer. Tenemos que ponernos en el contexto histórico de aquel momento, donde la mujer estaba ligada solo a las actividades de ama de casa, a crear, a parir y a cuidar a los hijos, y por supuesto bajo la tutela del marido o del padre. Sin embargo, la Roldana supo desvincularse de aquella presión social que pudiera tener, y damos por hecho de que muchos de esos anónimos que se consideran obras ya sea escultóricas o pictóricas puedan ser atribuidas a una mujer. Una de esas obras anónimas es la Virgen de la Macarena, de la hermandad del mismo nombre, que procesiona el Viernes Santo, en este caso de madrugada, y que es una de las vírgenes más queridas de Sevilla, quitando además la Esperanza de Triana, muy querida en el barrio de Triana, con la cual existe una cierta rivalidad. Muchos autores y autoras especifican que la Macarena tiene tintes y algunas características propias de las imágenes de la Roldana, como la Señora de la Soledad de Puerto Real. Sin embargo, no hay manera de averiguarlo con las técnicas que hoy día disponemos. Por lo tanto, la polémica está servida. Habiendo abandonado el arte escultórico y, como hemos indicado, uno de los principales instrumentos para poder llevar la religiosidad y el espíritu de la Iglesia al pueblo llano, comenzamos con la pintura barroca, que no tiene nada de desperdicio y que se considera como patrimonio de la humanidad y como una de las mejores y mayores expresiones artísticas relacionadas con la religiosidad en el mundo católico. La pintura barroca, nutriéndose de los antecedentes anteriormente vistos como el manierismo, tiene dos escuelas en Andalucía: el naturalismo, muy arraigada en Sevilla, con su propia escuela, de donde salieron grandísimos artistas, y el realismo en Granada. El naturalismo sigue la línea llevada desde inicios de la Contrarreforma, mostrando una religiosidad y un misticismo que llega a lugar también al tenebrismo, en diferencia, por ejemplo, al realismo de Granada, que muestra menos ambiente religioso y más vida cotidiana, si bien el tenebrismo tampoco lo abandona. La mención que vamos a hacer de los artistas de la pintura barroca comienza evolucionando desde el primer momento histórico hasta el final del tiempo pictórico. El primero de los ejemplos es Francisco Pacheco. Muchos lo conocen por ser simplemente el suegro de un genio de la pintura que era Diego Velázquez. Es la transición del manierismo al barroco, pero no rompe con ese tradicionalismo. De hecho,
no tuvo suerte en la vida, y aunque estuvo también a la sombra de su yerno Velázquez, era más humanista que artista, y sus tratados sobre pintura fueron muy conocidos y muy tenidos en cuenta. Sin embargo, su obra no pasó de ser mediocre, aunque vamos a destacar algunas de ellas, como es el caso de la Virgen de Belén, ubicada en Granada, San Antonio con el Niño en la iglesia de los Dolores de Utrera, la aparición de la Virgen a San Ramón, San Pedro Nolasco en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Frescos de la Casa de Pilato son obra suya. El retablo del Capitán García de Barrio Nuevo en la iglesia de Santiago, también en Sevilla. El retablo de San Juan Bautista del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Una anunciación del Museo de Bellas Artes de Córdoba. San Pedro y San Jerónimo en la iglesia de San Isidoro de Sevilla. La Virgen del Rosario en la iglesia de la Magdalena. Anteriormente hemos hablado de la otra Virgen del Rosario que se le había adjudicado a Pedro Roldán. Las tablas de la iglesia de San Esteban, que están ahora en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Santo Tomás de Aquino en la iglesia de Santo Domingo, en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, ya que de hecho Francisco Pacheco era de allí, era oriundo de allí. Inmaculada y retrato del Miguel Cid en la Catedral de Sevilla. Una imagen de la Santa Catalina. Iglesia de San Andrés también en Sevilla. Y por último, la Inmaculada, ubicada en la iglesia de San Lorenzo. Pero si Francisco Pacheco era tradicionalista y era una transición entre el manierismo y el barroco, Roelas, otro gran genio, también tenía estos elementos, aunque introduce innovaciones con influencia italiana y empieza a acercar la religión hacia el público. Sus obras más conocidas y que podemos ver son el Martirio de San Andrés, ubicado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y el Retablo de la Anunciación y el Tránsito de San Isidoro de la Iglesia de la Anunciación de Sevilla. Continuamos con el proceso de evolución y pasamos a Francisco de Herrera, que lleva lo que se dice al naturalismo más propio del barroco, con la apoteosis de San Hermenegildo, ubicada en la iglesia, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la antigua iglesia hoy desacralizada. Un San Lorenzo en la iglesia de la Merced de Huelva. La Inmaculada, que hay ubicada en el Palacio Arzobispal de Sevilla, y el Juicio Final en la iglesia de San Bernardo. Estos autores ya van mostrando la vida de santos con un misticismo, un realismo y unos efectos de claroscuro rozando el tenebrismo que acercaban la religión al público y lo hacían partícipe de ella. Teniendo en cuenta que la vida de los santos no fue una vida fácil y de hecho con final trágico en muchas de las ocasiones, la representación que daban estos autores no se puede tomar en cuenta como algo trivial, sino como una fuente de información y de cultivar a las mentes que, como habíamos dicho en aquel entonces, lo habitual es que fueran analfabetas. Otro de los autores bastante conocidos en la comunidad autónoma y concretamente en Sevilla era Francisco de Zurbarán, cuyo naturalismo ya pasaba a lo que era el claro oscurismo, con gran misticismo y además tener la capacidad de dar
vida a la naturaleza muerta, aunque su tenebrismo era un poquito más suave que el de los anteriores artistas mencionados. Sus obras más importantes, que están en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, es la Apoteosis de Santo Tomás de Aquino y San Hugo en el refectorio de la Cartuja. Pero también tenemos el Apostolado, que está ubicado en la iglesia de Santa María en Carmona, un edificio muy importante e históricamente de la ciudad de la Campiña, y 4 tablas que habían sido pintadas por él mismo y que se ubica en la iglesia de San Martí de Tours, en la localidad del Aljarafe de Bollullos de la Habitación, el lugar donde peregrinan en Andalucía para ver la Virgen de Cuatro Vidas. Sin embargo, de todos estos artistas que hemos pasado ya a la época del naturalismo puro y duro, por decirlo de alguna manera repitiéndome en mi frase que se convierte en una muletilla, pasamos al genio de todos los genios, que yo puedo considerar que hay 2, pero de diferente vida, porque lo que podemos decir de los artistas que hay en la época del barroco es que ninguno es igual que el otro, y normalmente hay un contraste entre la vida de uno y de otro. Hay algunos que son de vida muy alocada, de muy mal carácter, y otros son más humildes y de vida más pausada. Velázquez pertenecía a los primeros y se basa parte de su obra en las influencias de Roelas y de su suegro Pacheco, ya que fueron contemporáneos. Velázquez le da una grandísima importancia a la luz y empieza a mostrar un cierto realismo. Podemos ver que trata de buscar la luz perfecta. Incluso podemos mencionar que Velázquez tenía la posibilidad de instrumentos ópticos de tipo telescopio y aprovechaba para subir a la Giralda y poder ver exactamente cómo era la luna, el color de la luz reflejada del sol en la luna, así como sus cráteres. Y él quería llegar a ese punto de realismo, pero sin dejar el lado tenebrista. En Andalucía de Velázquez tenemos más bien poco. Todo está distribuido alrededor del mundo, en los museos como el Louvre, en París. Tenemos también en el National Gallery de Londres y numerosas obras también, por supuesto, en el Museo del Prado. Pero Sevilla tiene 5 de las obras. Una de ellas es el retrato de Cristóbal Suárez de Rivera, ubicado en el Museo de Bellas Artes. La imposición de la casulla de San Ildefonso, perteneciente al Ayuntamiento de Sevilla. Y en los últimos años, la Fundación Focus Abengoa, ubicada en el Hospital de los Venerables, tiene la cabeza de apóstol a una Santa Rufina de gran importancia y a una Inmaculada que se le dio su autoridad, se le dio, por decirlo se le dio como que era autor de la misma. Si hemos hablado de Velázquez, que era uno de esos dibujantes, dibujantes no, quedó horrible, esos pintores, artistas, que habían viajado por Italia para curtirse, para tener influencia, había pasado a la corte con los reyes, había tenido diferentes mujeres y se había convertido en un genio. El caso de Murillo, sin dejar de ser genio, pasa a ser de la segunda tanda. Murillo era humilde, Murillo tenía más mujer, muchos hijos, y cuando murió ella pasó a una orden religiosa. Solamente estuvo fuera de Sevilla unos 6 meses en un viaje a Madrid, pero la mayor parte de su obra la realizó en Andalucía, concretamente en Sevilla, y una parte en Cádiz. Murillo era un hombre de gran religiosidad y de modestia,
que se nota en parte en su obra. Su religiosidad se mostraba en cada una de las obras que podemos ver en los diferentes periodos, ya que Murillo se le encargó numerosísimas obras para el convento de los capuchinos, igualmente obras para la Catedral de Sevilla, obras también para la iglesia de Santa María y finalmente, en la época ya final de su vida, ya que entró en una orden religiosa, en la iglesia de los capuchinos de Cádiz, donde al parecer fue por una caída en uno de esos últimos cuadros, tuvo la muerte. El caso de Murillo es para hablarlo aparte. Sin embargo, Murillo lo tenemos dentro de la ruta que se ha organizado durante estos 2 últimos años por el centenario de su nacimiento y que se ha ido y que mostramos en nuestra página web en una ruta guiada a través de mapas y los diferentes sitios ligados a la vida de Murillo, de mi vida artística. Os invitamos a que lo escuchéis y que lo viváis. Todos los que vengáis a Sevilla, utilizad la ruta de Murillo, porque no tiene desperdicio. Otros de los artistas, de los últimos artistas importantes, el último gran artista importante dentro de la pintura barroca en Andalucía es Valdés Leal. Otro de esos pintores de gran temperamento y mal carácter y que no se dejaba engatusar absolutamente por nadie. Sus pinturas reflejan el nerviosismo, el temperamento, y esos trazos empiezan a dar lugar a lo que sería el precedente del impresionismo que nos ha llegado hoy con pintores tan clásicos de este tipo de arte como Monet, Manet, Gauguin, etc. Valdés Leal recrea un naturalismo, pero especialmente en lo que es lo feo, lo que a nadie le gusta. Se le conocía como el pintor de los muertos, porque al recrear dentro de la religiosidad lo más grave, lo más malo y lo peor, utilizó estos muertos para poder tener nociones de lo que es realmente una persona después de haber pasado por el trance de la vida y en el estado que quedaría. Son muy numerosas las obras que lo muestran, pero ahora destacaremos 2. Una de ellas, retirada de los sarracenos, está en el Ayuntamiento de Sevilla, o la Virgen de los Plateros, ubicada en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. El retablo de Carmen Calzado. Las tentaciones y la flagelación de San Jerónimo por parte de los ángeles en el Museo de Bellas Artes. San Ignacio de Loyola también en el Bellas Artes. Sin embargo, 2 de las obras de mayor impacto de Valdés Leal y que podemos contemplar y que yo además invito son Inictu Oculi, la apoteosis de la cruz y Ora Finis Mundi. Aquí lo que representa son 3 visiones y 3 alegorías recreándose, como hemos dicho anteriormente, en lo feo y en lo tétrico. Inictu Oculi nos muestra un esqueleto donde en un brazo el peso de los actos que has realizado a lo largo de la vida. Y según una cosa, lo que hayas hecho bien o mal, se te compensará, se te premiará o se te castigará. Y en Finis Gloria Mundi nos representa la escena de un muerto que, como podéis ver, está bastante bien recreado hasta el punto de que causa
pavor y estupor, rodeado de una serie de riquezas, lo que indica que a todos nos llega la hora, por muy rico que seas en la vida, pero todos pasamos por este trance final. Os invito a que contempléis estas obras en el Hospital de los Venerables, donde igualmente se pueden contemplar obras de Murillo, ya sean algunas verdaderas como otras copias bastante conseguidas, traídas de los diferentes museos del mundo. Esta es el fin de la obra pictórica y de las obras escultóricas mostradas en lo que es el barroco. Vamos a dar una pincelada final a las artes menores, como es el caso de la orfebrería, cuyo platero Juan Laureano de Pina fue también, aunque no tiene el mismo valor y del mismo nivel que los artistas pictóricos y escultóricos, pero también de gran importancia, ya que fue el responsable de crear el altar de plata que hay en la Catedral de Sevilla y que todos podemos contemplar cuando la visitamos. En la Iglesia de la Magdalena, una custodia procesional también de plata. En el Sagrario de la Parroquia de San Miguel también es obra suya. Y por último, la urna que contiene los restos mortales del santo rey Fernando III, que fue el conquistador de Sevilla a las tropas árabes. Y que fue, por decirlo, precursor de la creación de los pasos de palio que procesionan en Semana Santa todos los años y en las diferentes hermandades. Otra de las artes menores es la cerámica, de la que podemos destacar la cerámica de Triana, cuya obra, cuyos adornos y cuya decoración forman parte de la inmensa mayoría de las iglesias de Sevilla. Aquí hemos hablado de la relación del arte con la religión y el origen y los diferentes artistas del mismo. Aquí podemos decir que la contrarreforma religiosa católica promovida desde Roma salió perfecta, utilizando para ello una serie de artistas y una serie de genios que dieron lugar a la representación de lo que sería la Biblia, ya fuera el Nuevo o el Antiguo Testamento, y que llegó a millones de personas que no tuvieron la opción de leer ni de escribir, y que sirvió igualmente para darles una ayuda espiritual. Eso hoy lo valoramos con la llegada a nuestros días de este tipo de arte del cual podemos disfrutar. Y por lo tanto digo que el arte barroco está ligado íntimamente a la religión y concretamente a la religión católica, y que es precursora de la fiesta que posteriormente sale, que es la Semana Santa, y de la que hablaremos en el próximo podcast. El arte del barroco lo podemos disfrutar no solo en los diferentes edificios y museos que hemos mencionado anteriormente, sino las propias iglesias en sí se convierten en lugar no solo museístico, sino también de veneración por partes iguales. Museo e iglesia, arte y espiritualidad, todo unido a la misma vez. Algo que no siempre es fácil, aunque el arte siempre ha estado ligado también a las representaciones religiosas de los diferentes pueblos que han pasado por la tierra a lo largo de los siglos, y que hoy en día nos llega gracias también
al turismo, que hace llegar el conocimiento hoy, afortunadamente, a través de los diferentes medios conectados. Sin embargo, sí que advertimos de diferentes peligros, porque la mayoría de las veces en los museos estas obras artísticas están bajo la tutela de las diferentes administraciones. Sin embargo, las obras que están ubicadas en los edificios religiosos, como las iglesias, que hemos indicado anteriormente, aunque éstas dependen del arzobispado de turno o del obispado en cuestión, no siempre reciben la ayuda de las administraciones. Cuando se pide una reforma de las obras o el mantenimiento, teniendo en cuenta de que esas obras a lo largo de los siglos han sufrido las inclemencias del humo de las velas, del sudor, del humo del incienso, de los rayos solares, de los terremotos, de la humedad y últimamente del exceso de turistas con sus cámaras fotográficas lanzando flash, a la hora de solicitar una restauración, mantenimiento y protección de esas obras, la administración local, conocida como el ayuntamiento, dicen que no hay dinero. El arzobispado, como responsable primero de la iglesia, dice que no hay dinero y que deben de ser ellos los que se apañen. La mayoría de las iglesias son sedes de las hermandades canónicas que procesionan en Semana Santa y dependen muchas veces no solamente de las cuotas de los hermanos, sino también de las donaciones producidas por entidades, fundaciones o incluso los propios hermanos de manera anónima. Desde aquí igualmente invitamos a que este patrimonio no se pierda por dejadez, no se pierda por abandono y no se pierda por desconocimiento, porque yo conozco estas obras a base de investigar, pero hasta hace pocos años no se habían promovido estas rutas y estas obras de arte quedaban en el más absoluto de los olvidos. Otro de los peligros que han existido siempre han sido los fanatismos. Allá por los años 30 del siglo XX, los fanatismos causados por la polarización de dos tipos de pensamiento, por la crispación creada por los políticos de turno, cosa que hoy se sigue repitiendo, dio lugar a verdaderas atrocidades que hoy día ni pensaríamos, que fue la quema de conventos y edificios religiosos. Sevilla, Madrid, Málaga, muchas ciudades sufrieron la quema de estos edificios por incontrolados fanáticos de uno o de otro bando, me da igual. No voy a hablar de quién tiene la culpa la tienen los políticos de los dos lados que crispan y que crean un caldo de cultivo para dar lugar al enfrentamiento continuo. Esas obras las hemos perdido para siempre. Las hemos perdido para siempre. Pero no podemos permitir que se vuelva a producir. Y se están dando casos y se está volviendo a ver momentos de fanatismo, con pintadas y con insultos. Porque tú puedes no estar de acuerdo con una institución que pueda ser la iglesia, pero dañar al patrimonio no es la forma. Dañar las imágenes no es la forma. Dañar el sentimiento religioso no es la forma. Porque eso es patrimonio de todos y patrimonio de la humanidad. Desde aquí hago este llamamiento y la próxima vez hablaremos de la Semana Santa. Gracias y buenas tardes.